Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profe Mabel Servín, halagada de poder compartir una clase virtual más con ustedes. La propuesta del día de hoy se denomina operaciones combinadas con números reales. Al hablar de números reales, tenemos que tener en cuenta que está formado por un conjunto de números que tienen diferentes características, y de acuerdo a esas características se los agrupa en subgrupos de vuelta. Entonces, para que nosotros podamos comprender mejor, quiero que me acompañen a analizar los planteamientos que tengo ya plasmado en la pizarra. En primer lugar, tenemos que manejar que hay un primer conjunto de números que se simboliza por una n mayúscula y está formado por todos los números naturales. Todos los números naturales son aquellos que nos sirven para contar empezando del 0, es decir, son todos los números positivos, 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Luego tenemos un conjunto de números un poco más grande que se simboliza por z mayúscula y está compuesto por todos los números enteros. Los números enteros están formados por los números positivos, los números negativos y el 0. Por ejemplo, tenemos 0, 3, 4, menos 1, menos 7, menos 1000. Son todos números enteros porque están formados por los positivos, los negativos o el 0. Luego tenemos otro conjunto mayor de números que lo podemos representar por Q mayúscula y está formado por todos los números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden expresar como cociente de dos números, es decir, dentro de este número tenemos a los números positivos, a los números negativos y también a los números decimales y fraccionarios. Por ejemplo, si yo tengo este número que nosotros leemos como 3/4, está representado como la división entre el 3 y el 4, entonces a eso le llamamos número racional. El numerito de arriba se denomina numerador y el numerito de abajo se denomina denominador. Entonces una fracción está compuesta por numerador y denominador. Luego tenemos un conjunto que se simboliza con una U mayúscula y una comilla, porque en realidad es el conjunto de números que no guarda relación con n, ni z, ni q, y son los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como cocientes, es decir, como fracciones. Por ejemplo, si nosotros hallamos el valor de raíz cuadrada de 2 en la calculadora, les arrojará un resultado de 1,41 y más números decimales que ya no podemos convertir en fracción. Entonces a eso lo llamamos números irracionales. Tenemos los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Y este conjunto grande de números que está compuesto por los naturales, enteros, racionales y irracionales es lo que llamamos el conjunto de los números reales. Entonces, el conjunto de los números reales es el conjunto mayor que nosotros tenemos de números en matemática y está formado por los naturales, por los enteros, por los racionales y por los irracionales. Eso para que nosotros podamos tener noción de en qué conjunto de números estamos trabajando, porque también es muy importante. Cuando vamos a resolver operaciones combinadas como estas que yo tengo aquí en la pizarra, también es importante tener en cuenta el orden de resolución de las operaciones. Hay un orden lógico que nosotros debemos respetar para resolver las operaciones en el caso que en un mismo ejercicio aparezcan varias operaciones. Entonces, en primer lugar tenemos que resolver todos los paréntesis. Si aparecen operaciones dentro de un paréntesis, es prioridad efectuar todo lo que esté dentro del paréntesis. En segundo lugar, tenemos que resolver potencias y raíces. En el material teórico que les voy a proporcionar encontrarán todas las propiedades de las potencias y raíces, porque es importante manejar también las propiedades de ese tipo de operaciones. Después de resolver las potencias y raíces, vamos a efectuar las multiplicaciones y divisiones. Y en último lugar, las sumas y restas.
porque muchas veces encontramos operaciones combinadas y lo primero que queremos resolver son las sumas y las restas. Sin embargo, este es el orden que debemos de respetar siempre para resolver operaciones combinadas. Paréntesis, potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas. Entonces, para poder aplicar esta ley, vamos a analizar los ejemplos que tenemos aquí en la pizarra. Dice el número 1, menos 17 más 4 por menos 3, menos 25 más 5 dividido 10. Entonces, aquí encontrarán, números enteros, porque tenemos números negativos, tenemos positivos, pero no tenemos decimales ni fraccionarios. Entonces estamos trabajando con operaciones entre números enteros. Entonces, ¿qué operaciones identificamos aquí en este primer ejemplo? Tenemos suma, tenemos multiplicación, tenemos resta, tenemos división. Hay varias operaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que identificar para resolver? Paréntesis. Aquí tenemos un paréntesis, dentro de ese paréntesis hay una operación y es prioridad resolver esa operación. Este paréntesis que está aquí es para indicar nada más que el 3 es negativo, no hay ninguna operación dentro del paréntesis, pero aquí sí hay una operación de suma. Entonces vamos a efectuar primero esa operación. Y tendríamos menos 17 más 4 por menos 3, menos, resuelvo mi paréntesis, 25 más 5 que es 30, dividido 10. Fíjense que yo no toqué absolutamente nada, no alteré nada de la operación, solamente resolví la operación que está dentro del paréntesis. Ya resolví mi paréntesis, entonces debo resolver las siguientes operaciones. Potencias y raíces, acá no tenemos potencia y raíz, entonces resolvemos multiplicaciones y divisiones. Tenemos aquí multiplicación y aquí división, entonces vamos a efectuar esas operaciones primeramente. Entonces tendríamos aquí menos 17 y resuelvo esta operación. 4 por 3, 12, más por menos, menos, y menos 30 dividido 10, que es 3. Aquí debemos de también recordar la regla de los signos de la multiplicación y división, en donde si tenemos, por ejemplo, más por más da más, menos por menos da más, menos por más da menos y más por menos también tenemos como resultado negativo. Entonces es importante también manejar la regla de los signos para efectuar. Finalmente, ¿qué queda? Finalmente ya nos quedarán operaciones de sumas y restas para efectuar. Entonces fíjense que aquí todos los números son negativos. Entonces, cuando tenemos números de un mismo signo, hay que recordar la regla que nos dice signos iguales se suman y conservan el signo. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí 17 más 12, 29. 29 más 3 son 32. Y como todos son negativos, pues desde luego seguirá siendo negativo, eso aplicando la regla. No mezclen la regla de los signos. Si yo multipliqué los números, aplico la regla de la multiplicación y división. Si estoy sumando y o restando, como en este último paso, entonces aplico la regla de la suma y de la resta. Porque muchos, por ejemplo, si yo tengo un 7 por menos 8, por ejemplo, yo aquí estoy haciendo, por ejemplo, esta operación para poder entender mejor la explicación. Aquí tengo una multiplicación, menos 7 por menos 8. Entonces, aquí, por ejemplo, hago 7 por 8, que tenemos 56, ¿verdad? Entonces, aquí menos por menos va a ser positivo, pero muchos aquí aplican la regla de los signos de la suma de la resta, por ejemplo, y esto es erróneo. Hay que atender la operación que estábamos haciendo. Si es multiplicación, pues multiplico los signos. Entonces, eso tenemos que tener presente siempre también. Entonces, aquí, eso es para que lo tengan en cuenta. Este ya está resuelto. Vamos a pasar al ejemplo número 2. Y dice 3 octavos más 3 cuartos por 1 medio más 5 sobre 16. Aquí pueden observar que ya tenemos números fraccionarios. Estamos trabajando con números racionales. Entonces, fíjense qué operaciones tenemos aquí. Paréntesis, multiplicación, suma. ¿Qué vamos a efectuar primero?
paréntesis. Entonces, las operaciones entre fracciones ustedes pueden resolverlo con la calculadora, no hay ningún inconveniente siempre y cuando lo usemos correctamente. Entonces vamos a efectuar primero lo que está dentro de este paréntesis. Entonces, para cargar números fraccionarios es importante el modelo de calculadora que tengamos. Tenemos dos modelos que son los más utilizados. Una calculadora que tiene botones grises en el lateral superior y calculadoras que tienen, como la mía, botones azules en el lateral superior. Entonces, aquellos que tengan su calculadora con la tecla de color gris arriba encontrarán una pequeña tecla que tiene estos símbolos A, B, barra C. Esta es la tecla que van a utilizar para trabajar con fracciones. Si tienen una calculadora como la mía, que es esta de botones azules, hay una pequeña teclita que tiene como este dibujito. Es como que nos indica la fracción. Una raya fraccionaria y aquí tenemos numerador y denominador. Entonces yo tengo esta tecla en mi calculadora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a trabajar exclusivamente ya con la calculadora. El procedimiento es el mismo para ambas calculadoras. Entonces hacemos lo siguiente. Cargamos primero el numerito de arriba, que en este caso sería 3. Y luego presionamos esta tecla que es AB barra C o la tecla que les mostré anteriormente, que es como una tecla también de fracciones que nos muestra la raya fraccionaria, el numerador y el denominador. En este caso yo voy a presionar esta tecla porque es mi modelo de calculadora. Y luego ingreso el numerito de abajo. 3 sobre 8 más 3 sobre 4, el mismo procedimiento. 3 primero, una de las dos teclas y luego el 4. Que arroja ¿qué resultado? 9 sobre 8. Y luego aquí voy a copiar el resto igual. Por 1/2 más 5 sobre 16. Entonces, ¿qué operaciones me quedan aquí? Multiplicación y suma. Por el orden de jerarquía o la prelación de operaciones voy a resolver primero la multiplicación. Entonces introducimos el 9 sobre 8, primero el 9, luego esta tecla y luego el 8 por 1/2. Y tenemos de resultado 9 sobre 16 en esta parte. 9 sobre 16 más 5 sobre 16. Entonces 9 sobre 8, ¿cómo introduje? Primero el 9, luego presiono una de estas dos teclas de acuerdo al modelo de mi calculadora sobre 8. Por 1/2 que también introduzco de la misma manera, primero el 1, luego esta tecla y luego el denominador. ¿Qué hacemos después? Efectuamos la operación que tenemos allí. Entonces hacemos 9 sobre 16 más 5 sobre 16 y vamos a tener nuestro resultado final, que es 7 sobre 8 o 7 octavos. Entonces también ya resolvimos el ejemplo número 2. El ejemplo número 3 es un poco más trabajoso. Fíjense, tenemos dos paréntesis que dice 3 al cuadrado menos 2 tercios por raíz cuadrada de 25 sobre 36 más 1 sobre 9. Hay dos paréntesis, entonces vamos a resolver primero todo lo que esté dentro del paréntesis. Este paréntesis y este paréntesis en forma independiente. ¿Qué tenemos dentro de este paréntesis? Potencia y resta. ¿Qué se resuelve primero? Potencia antes que la resta. Entonces resolvemos primero el 3 al cuadrado, que da como resultado 9, menos 2 sobre 3, que es lo que tenemos en este paréntesis. En mi otro paréntesis tengo raíz y suma. ¿Qué voy a efectuar primero? Raíz. Aquí yo tengo raíz cuadrada de 25 sobre 36. Este radical va hasta abajo. Eso significa que le afecta tanto al de arriba como al de abajo. Entonces voy a extraer la raíz cuadrada del que está arriba, arriba, y del que está abajo, abajo. Entonces decimos raíz cuadrada de 25 arriba va a ser 5 y raíz cuadrada de 36 abajo, que va a ser 6. Más 1 sobre 9 y aquí ya desaparece el radical. Entonces, ¿qué tenemos? Dos paréntesis que aún no han desaparecido, entonces voy a efectuar las operaciones que están indicadas en cada paréntesis. Entonces aquí en el primer paréntesis hacemos 9 menos 2 sobre 3. Siempre introducimos de la misma forma las fracciones. Arroja un resultado de 25 sobre 3. Aquí tenemos 5 sobre 6 más 1 sobre 9. Entonces hago 5 sobre 6
más 1 sobre 9, que da como resultado 17 sobre 18. Y finalmente lo que debo hacer aquí es efectuar la multiplicación que está indicada. Si se puede, se simplifica, pero aquí no puedo simplificar absolutamente ningún valor. Y la simplificación, recuerdan que tiene que ser siempre uno de abajo con uno de arriba. Aquí, por ejemplo, si era un 15, iba a poder simplificar el 15 con el 3, pero en este caso, como es 17, no se puede. Entonces efectuamos la operación indicada. Entonces tenemos 25 sobre 3, 25 sobre 3 por 17 sobre 18 y arroja un resultado de 425 sobre 54. Como son todos positivos, va a quedar positivo nuevamente porque es una multiplicación. Y de esa forma entonces ya resolvimos también el ejemplo número 3. Una cosita más muy importante, una observación en el caso que llega a ocurrir en algunas operaciones. Si ustedes tienen números fraccionarios mixtos, como por ejemplo este que en lugar de tener 2 valores tiene 3 valores, tiene el número entero, tiene un numerador y tiene el denominador. Entonces lee 2 enteros 1/3. Esto hay que convertirlo a fracción impropia, es decir, a este tipo de fracciones. Fracciones que tengan numerador y denominador para poder agilizar nuestros procedimientos. Entonces, ¿cómo vamos a convertir, por ejemplo, esta fracción mixta a una fracción impropia? Esta fracción se llama fracción mixta. Vamos a multiplicar los números que están en los costaditos, o sea, el entero con el denominador, y a ese resultado le sumamos el de arriba. Entonces aquí tenemos 2 por 3, que es 6, y le sumamos 1 y da 7. Y el denominador se copia igual, en este caso sigue siendo 3. Vuelvo a repetir, multiplicamos el entero con el de abajo, 2 por 3, 6, y le sumamos el de arriba, da 7, y el denominador se mantiene. Entonces siempre por ahí no quiero que se asusten cuando encuentren este tipo de fracciones en las operaciones. Es simplemente convertir a una fracción impropia posteriormente. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para desarrollar sus actividades y nos vemos en una próxima edición.